En el vasto y peligroso universo de la Deep Web, donde lo prohibido se vende sin límites y las sombras ocultan secretos que desafían la razón, existe un mercado negro digital, donde la línea entre la realidad y el horror se desdibuja hasta desaparecer. Allí, en ese submundo virtual que pocos se atreven a explorar, un joven universitario llamado Mario se convierte en protagonista involuntario de una pesadilla que superará cualquier alucinación causada por la droga que buscaba. Mario era un estudiante común, con problemas comunes. Atrapado en el ciclo oscuro de la adicción a la cocaína, había visto cómo su vida se iba deshaciendo poco a poco, entre fiestas, ansiedades y promesas rotas. Una noche, ya cansado de la precariedad del mercado callejero y temiendo ser atrapado, decidió aventurarse más profundo en la red, buscando algo que lo alejara del infierno habitual. Silk Road, un mercado negro en la Deep Web conocido por su anonimato y variedad. Sin embargo, lo que encontró allí no era solo un simple vendedor, sino un enigma envuelto en una leyenda macabra. Un proveedor con el alias Dr. Mortem. Su perfil era inquietante, pero tenía miles de valoraciones positivas, y una extraña aura de misterio que despertó la curiosidad y la desconfianza a partes iguales. Decidido a no perder la oportunidad, Mario compró un paquete con un polvo blanco que prometía ser la mejor cocaína del mercado. Al recibirlo, la primera impresión fue rara. El polvo era de un blanco casi fantasmal, casi demasiado puro para ser cierto, pero la experiencia comenzó al instante. Apenas inhaló la sustancia, sintió una quemadura intensa en sus fosas nasales, mucho peor que cualquier otra vez. El ardor era insoportable, y pronto apareció la sangre. La hemorragia nasal no cesaba, y su cuerpo empezó a reaccionar de forma extraña, con dolores de cabeza punzantes y náuseas profundas. Desesperado, Mario recurrió a su amiga Ana, una microbióloga dedicada a la investigación en salud pública, a quien siempre confiaba cuando algo relacionado con sustancias químicas le preocupaba. Ana, intrigada y preocupada, tomó una pequeña muestra del polvo para analizarla en su laboratorio improvisado. Lo que descubrió no solo rompió cualquier hipótesis lógica, sino que abrió una puerta a un terror inimaginable. La sustancia no era cocaína ni ningún derivado químico conocido. El polvo estaba compuesto principalmente por hueso humano pulverizado, mezclado con fragmentos microscópicos de vidrio molido. El hallazgo era grotesco, como si se hubiera triturado la esencia misma de la muerte para fabricar una droga. El impacto emocional de esa revelación dejó a Ana muda por unos segundos, y luego desató una urgencia. ¿Quién estaba detrás de esta aberración? Decidieron entonces investigar al vendedor, al misterioso Dr. Mortem. Utilizando rastros digitales, pistas en la Dark Web y una red de informantes anónimos, comenzaron a reconstruir el mapa de una operación mucho más siniestra de lo que imaginaron. La pesquisa los llevó a un cementerio clandestino, una tumba sin nombre donde los cuerpos de los clientes del mercado negro desaparecían sin dejar rastro. Se rumoraba que este cementerio no solo enterraba a los caídos, sino que aprovechaba sus restos para elaborar una droga falsa y letal, vendiéndola a incautos consumidores como Mario. No era solo un negocio macabro, sino un ritual de canibalismo moderno disfrazado de narcotráfico digital. La teoría se confirmó cuando encontraron que Dr. Mortem era el seudónimo de alguien que controlaba esa fosa común oculta, un operador entre la vida y la muerte que comercializaba huesos humanos triturados bajo la máscara de un narcotraficante. Mario, aterrorizado pero decidido a escapar de ese ciclo infernal, decidió dejar las drogas. Con ayuda de Ana, comenzó un proceso de desintoxicación y alejamiento del mundo que lo había consumido. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo y aparente éxito, una sombra seguía acechándolo. Meses después de aquel último pedido y después de haber cortado todo contacto con el mercado negro, Mario recibió un paquete anónimo sin remitente. Dentro un sobre con una nota escrita con letra temblorosa que decía: «Los huesos de tu amigo Joel saben mejor. Prueba la nueva fórmula». Joel había sido su compañero de universidad, y más que eso, un amigo cercano. Había desaparecido una semana antes sin dejar rastro, y nadie parecía saber qué había pasado. Mario sintió un escalofrío recorrer su espalda, la amenaza velada de una muerte silenciosa, o peor aún, la posibilidad de que Joel ya formara parte de ese espantoso ciclo. El mensaje del doctor había sido claro. No es adicción,
es canibalismo moderno. Un susurro que se infiltró en su mente, desgarrando cualquier esperanza de normalidad y recordándole que en ese mundo, la muerte era solo el comienzo de un negocio que desafiaba el tiempo y la moral. Mientras Mario contemplaba la nota, un miedo indescriptible crecía en su interior. No sabía quién lo vigilaba, ni cuándo sería el siguiente en desaparecer. Lo único cierto era que la cocaína que había comprado, la droga que nunca existió realmente, había sido solo la primera pieza de un rompecabezas mortífero, que ahora se extendía como una sombra sobre su vida. La nota que llegó con el paquete fue la chispa que encendió nuevamente el fuego del miedo en Mario. La desaparición de Joel, su amigo y compañero de universidad, dejó un vacío oscuro que ninguna explicación parecía poder llenar. La simple idea de que los restos de Joel pudieran estar siendo usados para fabricar esa droga infernal le helaba la sangre. Mario intentó racionalizar la situación. Tal vez todo era una broma de mal gusto, una amenaza vacía para mantenerlo alejado del mercado negro. Pero el terror en su interior le decía otra cosa. La macabra realidad lo alcanzó cuando Ana le envió un mensaje urgente. Habían conseguido acceder a datos ocultos en la Deep Web relacionados con Dr. Mortem. La información filtrada revelaba que varios desaparecidos recientes en la ciudad habían sido reportados en foros clandestinos como clientes especiales de ese siniestro vendedor. A partir de ese momento, Mario y Ana decidieron ir más allá de la investigación digital. Necesitaban pruebas físicas y sobre todo respuestas reales. Contactaron con un periodista de investigación que tenía experiencia en casos delictivos ligados a la Deep Web y a cementerios clandestinos. El periodista, llamado Raúl, accedió a ayudarlos, pero con la advertencia de que se adentrarían en un mundo donde la muerte y la ilegalidad se mezclaban con un grado de perversión difícil de imaginar. Las semanas siguientes fueron un descenso al infierno. Usando conexiones lograron localizar el cementerio clandestino. Se trataba de un terreno baldío, oculto tras una pared de concreto y alambre de púas, camuflado con vegetación y sin ningún tipo de señalización. Por las noches, figuras encapuchadas entraban y salían, transportando cajas pesadas con restos que nadie quería ver. Una noche, con cámaras ocultas, Mario, Ana y Raúl lograron infiltrarse en el lugar. Allí, lo que encontraron superó cualquier pesadilla. Los huesos humanos eran triturados con maquinaria industrial, luego mezclados con polvo de vidrio para crear una textura abrasiva que simulaba la cocaína. Las muestras recuperadas mostraban además una concentración química mínima, un simple vehículo para transportar ese horror literal al consumidor. Entre los documentos y registros que Raúl pudo obtener, aparecían nombres y apodos, muchos de ellos coincidentes con desaparecidos de los últimos meses. Y en lo más profundo del archivo, un correo electrónico enviado desde la cuenta de Dr. Mortem que decía: el mercado no solo quiere drogas, quiere muerte real. La pureza es la clave del negocio, no es adicción, es canibalismo moderno. Mario estaba destruido. Entendía que no solo había sido víctima de una estafa brutal, sino que su entorno inmediato había sido secuestrado por esa pesadilla. Joel no era un simple desaparecido, era parte del engranaje que alimentaba ese monstruo. En un intento por cerrar ese capítulo, Mario decidió entregar toda la evidencia a las autoridades. Pero la respuesta fue decepcionante. Los cuerpos oficiales alegaron falta de pruebas suficientes, corrupción y un miedo palpable a tocar un tema que rozaba redes de poder mucho más profundas. La Deep Web seguía siendo un territorio inexplorado y peligroso para ellos. Sintiéndose abandonado, Mario regresó a su rutina, marcado para siempre por el terror vivido. Su cuerpo aún conservaba secuelas de aquella droga infernal, y su mente no encontraba paz. Ana, por su parte, se volcó en investigaciones científicas para alertar al público sobre la nueva forma de droga que había descubierto. Pero la historia no terminó ahí. Meses después, Mario recibió otro paquete. Esta vez no venía solo. Dentro había fotos impresas, imágenes borrosas de Joel atado y amordazado, en un lugar oscuro y lúgubre. Una nueva nota escrita con tinta roja decía: los huesos no son solo polvo. Hay carne para probar. ¿Quieres volver a experimentar? El doctor siempre tiene algo especial para sus clientes. El miedo se transformó en paranoia. Cada sonido, cada sombra, era una amenaza latente. Mario entendió que se había convertido en parte de una pesadilla viva,
donde la muerte y el canibalismo moderno se entrelazaban en un ciclo sin fin. No había escapatoria. El doctor lo tenía en la mira, y el negocio de vender huesos humanos triturados era solo el comienzo de un horror más grande, uno que desafiaba toda lógica y humanidad. Era una noche cualquiera cuando un grupo de 5 amigos decidió aventurarse en una compra poco común. Una mystery box, adquirida en un rincón olvidado de la dark web, un lugar donde la curiosidad y el morbo se mezclan con lo prohibido. Nadie sabía exactamente qué esperar, pero la promesa era clara. Un paquete misterioso, exclusivo, imposible de conseguir en el mundo real. Sin nombres, sin marcas, sin explicaciones, solo un precio que parecía ridículamente bajo para la supuesta rareza del contenido. La caja llegó sellada con cinta gruesa, sin etiquetas, sin remitente. Era pesada, con un olor extraño, dulce y metálico a la vez, que los hizo dudar antes de abrirla. En la penumbra del cuarto, con la luz temblorosa de un solo foco, levantaron la tapa y allí estaba. Un bolso, un cinturón y un par de calcetines, todo hecho de un cuero tan suave que parecía casi vivo. Al principio bromeaban sobre la calidad del material, la textura y el aroma, como si hubieran encontrado un artículo de lujo, uno de esos que se venden en boutiques exclusivas para élites ocultas. Pero una inquietud comenzó a crecer cuando uno de ellos, un estudiante de medicina que siempre llevaba su curiosidad a otro nivel, tomó los calcetines y los inspeccionó bajo la luz. Fue entonces cuando vio algo que heló su sangre. Entre las fibras del cuero había pequeños pelos, pero no eran simples hilos de tela ni fibras sintéticas. Eran folículos intactos, como si el cuero aún conservara la memoria de la piel humana de la que provenían. Un detalle grotesco que nadie quiso reconocer al principio, hasta que la ansiedad comenzó a apoderarse de todos. El grupo se miró sin palabras, sintiendo como una tensión invisible se posaba en el aire. El cuero no era cuero común. La piel, el tacto, la textura, todo indicaba que aquello provenía de un origen macabro, algo humano. Pero ¿quién haría algo así? ¿Y por qué enviarles esa caja? El silencio fue roto por la vibración del teléfono de uno de ellos. Un mensaje anónimo, sin remitente, con un enlace a humanumleather.com. Temblando decidieron ingresar al sitio. Las imágenes en la página eran una mezcla perturbadora de arte y horror. Mostraban bolsos, cinturones, zapatos y otros accesorios hechos de piel humana, con una estética casi refinada, como si quisieran normalizar lo aberrante. Pero lo más inquietante era la historia detrás. Cada artículo estaba hecho con la piel de víctimas asesinadas, algunos de casos sin resolver, que habían desaparecido sin dejar rastro. Los testimonios eran anónimos, pero algunos hablaban de compras hechas por personajes poderosos, otros de rituales oscuros. El sitio prometía exclusividad, anonimato absoluto y envíos discretos, pero el grupo sabía que no podía quedarse con eso. El miedo y la repulsión los unieron en la decisión de deshacerse del paquete. Esa noche quemaron la caja en el patio trasero. Viendo cómo las llamas devoraban el cuero, el olor acre y nauseabundo subía junto al humo negro. Sintieron un alivio momentáneo, una falsa esperanza de que todo había terminado. Pero la realidad tenía otros planes. Al día siguiente, uno de ellos salió de su casa y encontró el cinturón sobre el asiento de su coche, perfectamente colocado, como si alguien lo hubiera dejado ahí con intención. La etiqueta que antes no había decía: "Gracias por su pedido, su talla será la próxima". El pánico se instaló, las preguntas sin respuestas y la paranoia crecieron. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Era solo una broma macabra o un aviso? Los calcetines aún estaban calientes, como si alguien los hubiera arrancado minutos antes de enviarlos. Y el grupo entendió que no estaban jugando con simples objetos. Habían entrado en un mundo oscuro donde la vida y la muerte se entrelazaban en piel humana. Y esa piel, ahora, estaba más cerca de ellos de lo que jamás imaginaron. El cinturón sobre el asiento del coche no era solo un objeto extraño. Era una declaración clara, una amenaza que no podían ignorar. El grupo se reunió de inmediato, las miradas llenas de miedo y preguntas sin resolver. Intentaron analizar cada detalle, cada posibilidad, pero la realidad era más aterradora que cualquier teoría. ¿Quién les enviaba esos artículos? ¿Y por qué? Decidieron evitar llamar a la policía. Sabían que nadie entendería ni creería en la historia,
y que podrían ser señalados como locos o cómplices de algo terrible. Además, temían que denunciar despertara aún más atención sobre ellos. La paranoia creció. Cada ruido en la noche se volvió una sombra. Cada llamada desconocida un presagio de peligro. Pasaron los días y la caja, el bolso, los calcetines y el cinturón parecían acosarlos. El estudiante de medicina empezó a notar que la piel parecía cambiar. Se humedecía, se tensaba, y en ocasiones le daba la impresión de escuchar un susurro, un leve roce como si algo intentara comunicarse. Sus noches se volvieron insoportables. El sueño lo abandonaba y la ansiedad lo carcomía. Uno a uno, los amigos comenzaron a sentir que algo más los observaba. Las luces parpadeaban, sombras se movían en el rabillo del ojo, y un olor a cuero viejo y sangre fresca impregnaba el aire de sus casas. Nadie estaba seguro de poder escapar de esa pesadilla. Una noche, el grupo decidió investigar más a fondo el sitio humanumleather.com. Descubrieron una sección oculta, accesible solo tras ingresar un código que apareció en el mensaje anónimo. Talla A-23. Allí, encontraron fotos y documentos confidenciales de desapariciones recientes. Más inquietante aún, encontraron listas con nombres y medidas, nombres que reconocieron, los suyos, y fechas que coincidían con las próximas semanas. El terror se transformó en pánico absoluto. Comprendieron que no era solo un envío macabro, era una advertencia, una condena. La etiqueta en el cinturón no era una broma, era la promesa de que serían las próximas víctimas, sus pieles el próximo material de la colección. Desesperados, trataron de borrar todo rastro digital del sitio, pero era imposible. Cada intento terminaba con errores, bloqueos o mensajes que decían, «Tu pedido está confirmado». Sabían que alguien o algo tenía un control absoluto, una red invisible que los mantenía atrapados. En ese momento, el estudiante de medicina recordó una leyenda urbana sobre un antiguo culto que realizaba rituales con la piel humana para obtener poder y eternidad. Ese culto, según rumores, manejaba tiendas ocultas en la dark web que traficaban con artefactos hechos de piel humana, cada pieza impregnada con la esencia de la víctima para prolongar la vida del comprador. Mientras discutían sobre esta horrible posibilidad, una llamada llegó al teléfono de uno de ellos. Era una voz distorsionada, fría y siniestra. «El pedido está completo. Próximamente su entrega especial». Colgaron sin decir nada, pero el mensaje fue claro. No tenían escapatoria. Esa noche, mientras intentaban dormir, uno de ellos escuchó un crujido debajo de la cama. Al mirar, vio el cinturón colocado en un círculo de velas negras que nadie había encendido. El cuero parecía moverse latiendo como piel viva. El miedo se volvió tangible, casi físico. La paranoia los dividió. Algunos querían huir del país, otros pensaban en quemar todo y desaparecer. Pero no importaba cuánto corrieran, la sensación de ser vigilados, de estar marcados, no se iba. El grupo se disolvió, cada uno sumergido en su propia pesadilla. Pasaron semanas y las desapariciones de jóvenes comenzaron a llenar las noticias locales, con relatos incompletos y cuerpos jamás encontrados. Nadie relacionó el fenómeno con Humanum Leather, pero el círculo infernal se cerraba. Una noche, el estudiante de medicina, que se había aislado por completo, decidió enfrentarse a la realidad. Entró a humanumleather.com una vez más, buscando alguna pista para detener ese horror. Allí encontró un mensaje que parecía dirigido a él. El sacrificio es inevitable. El cuero que llevas será el último que compres. En ese instante sintió un dolor intenso en la muñeca, donde había usado el cinturón la última vez. Al mirarla, vio que la piel comenzaba a resecarse y desprenderse, como si algo en su interior se estuviera consumiendo. Un terror indescriptible lo paralizó. Esa fue la última vez que alguien supo de él. Su teléfono quedó encendido con la pantalla iluminada en el sitio web de Humanum Leather, mostrando un nuevo producto. Talla A-23, edición especial. En la oscuridad, la leyenda de Humanum Leather seguía creciendo, como una sombra que devora todo a su paso, recordando que en el mundo oculto de la dark web hay secretos que no deberían ser desvelados. Porque cuando compras un artículo hecho de piel humana, no solo adquieres un objeto, compras un destino. Camila nunca fue una adolescente común. A los 17 años, ya había explorado más rincones oscuros de Internet que la mayoría de los adultos en toda su vida.
Criada en un hogar roto por las discusiones constantes de sus padres, encontró en los foros clandestinos un escape, una forma de sentir que pertenecía a algo más grande, más profundo, aunque peligroso. Su hermano Thomas, mayor por 3 años, la veía cambiar lentamente. Al principio eran cosas pequeñas, noches sin dormir, risas nerviosas frente a la pantalla, cuadernos con símbolos extraños, pero con el tiempo esos detalles se convirtieron en alarmas. Camila dejó de hablar en la mesa, se encerraba durante horas en su cuarto y, cuando lo hacía, escribía frenéticamente mientras susurraba frases sin sentido. El detonante llegó un viernes por la noche. Thomas regresó temprano de la universidad porque sentía una inquietud que no podía explicar. El silencio en la casa era espeso. Al abrir la puerta, sintió el aire más frío de lo normal y en su pecho una opresión súbita. Subió las escaleras de 2 en 2 hasta el cuarto de su hermana. La puerta estaba entreabierta. La encontró colgada del techo justo en el centro del salón. Sus ojos estaban completamente inyectados en sangre, la lengua apenas afuera y su cuerpo aún se mecía lentamente. La escena era espantosa, pero lo que más lo marcó fue su rostro, porque Camila estaba sonriendo. Gritó, corrió por unas tijeras, la bajó con desesperación. Pero ya era tarde. Cuando miró su escritorio, la computadora aún estaba encendida. En la pantalla solo había una ventana de texto con un mensaje simple. Lo logré. Ellos me esperan. Thomas, atónito, temblando, no entendía nada. Llamó a emergencias, pero cuando los paramédicos llegaron, solo pudieron confirmar lo obvio. La policía investigó, pero no encontró ningún indicio de drogas, de violencia previa, ni mensajes de despedida. La autopsia reveló algo aún más inquietante. Camila había utilizado un tipo de nudo conocido como el nudo del despertar, diseñado para cortar el flujo de oxígeno brevemente sin causar la muerte, una técnica vinculada a rituales místicos y prácticas extremas. En teoría, si se realizaba correctamente, debía soltarse tras 30 segundos, pero Camila estuvo colgada por al menos 4 minutos. Una frase que Thomas nunca olvidaría fue la que dijo uno de los forenses: "Lo raro no es el método, es que haya sonreído". El cerebro debería haber colapsado por la hipoxia, pero sus músculos faciales estaban tensados como si hubiese alcanzado algún tipo de placer o revelación. El trauma hundió a Thomas en una depresión silenciosa. No hablaba, no comía bien, no quería regresar a clases. Durante semanas repasó cada detalle de los últimos días de su hermana. Releyó sus diarios, sus chats, incluso instaló software para recuperar archivos borrados de su laptop. Fue entonces cuando lo encontró, una carpeta oculta en el sistema con un nombre en latín, Ad Veritatem. Adentro, un acceso directo a una página de la Deep Web. El foro se llamaba Hidden Answers. A simple vista, parecía una copia oscura de Reddit, con temas que iban desde filosofía y teorías conspirativas hasta ocultismo y magia negra. Todo disfrazado de debate intelectual. El post que había cambiado la vida de Camila estaba todavía allí. Título: El ritual del límite, cómo ver el rostro de la verdad. Era una publicación larga, con tono académico, acompañada de imágenes antiguas de manuscritos esotéricos y referencias a cultos olvidados. En esencia, explicaba que colgarse por 30 segundos exactos inducía un desdoblamiento cuántico del alma, una experiencia supuestamente divina donde se revelaba la estructura verdadera del universo. Según el texto, el cuerpo debía detenerse antes de la pérdida total de conciencia para regresar con visiones y conexiones con entidades superiores. Había decenas de comentarios, todos anónimos, celebrando el supuesto ritual. Lo hice, ahora los oigo por las noches. Vi mi forma original, no somos humanos. Uno de ellos me habló, estoy escribiendo lo que me pidió. Y entre ellos, uno firmado por el nombre de usuario de Camila, @LilithReturns. Thomas no podía creerlo. Ella había comentado días antes de su muerte. Su mensaje era simple: haré el ritual en viernes. Tengo fe. Ellos me llamaron en sueños. Al intentar investigar más, el post desapareció. Pero Thomas era hacker desde los 13 años. Usando software de rastreo profundo, logró localizar versiones archivadas del foro en nodos escondidos. Fue así como encontró algo aún más oscuro. Una sección oculta, protegida con múltiples capas de cifrado. Tardó semanas en acceder. Lo que encontró fue una galería de videos.
18 archivos, todos con nombres en código, fechas y lo que parecían ser ubicaciones GPS en metadatos. Cada video mostraba a un adolescente diferente, en habitaciones distintas, ejecutando el mismo ritual de ahorcamiento. Algunos eran breves. En varios casos, los jóvenes lograban soltarse, regresaban jadeando, con los ojos abiertos como platos, balbuceando cosas sin sentido. Pero en al menos 9 casos, el ritual falló. Morían en cámara, sin que nadie los ayudara, sin intervención. El último video era de Camila. No era la grabación de una cámara de seguridad ni de su laptop. Era una toma frontal, como si alguien más la hubiese grabado. Ella hablaba directamente a cámara. Hola Thomas, si estás viendo esto es porque lo descubriste todo. No estés triste, por favor, estoy con ellos. Me lo mostraron, me dijeron que tú eres el próximo elegido. Thomas sintió que su estómago se hundía. La voz de su hermana no era como la recordaba, era más hueca, más baja, más profunda. Intentó cerrar el video, pero el archivo no respondía. Se repitió una y otra vez, como un bucle eterno, y en el fondo del audio se escuchaban susurros, frases en idiomas desconocidos, seguidos de lo que parecían ser gritos o cantos. Desde ese momento comenzaron los fenómenos. Las luces de su casa titilaban a la misma hora cada noche, 3 y 3 de la mañana. Un olor metálico, como de sangre oxidada, comenzó a impregnarse en su cuarto. Y lo peor, en sus sueños, Camila aparecía. No como la recordaba, sino como en el video. Con los ojos inyectados, con la soga en el cuello, sonriendo. Siempre le decía la misma frase: faltan solo 30 segundos, Thomas. ¿Quieres saber la verdad? Los días se convirtieron en noches interminables para Thomas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de su hermana colgada, sonriendo, como si estuviera disfrutando de un secreto que él no podía comprender. Los susurros del video seguían repitiéndose en su cabeza, fragmentos de palabras extrañas que parecían salir de algún lugar más allá del tiempo y el espacio. Movido por la desesperación, Thomas decidió regresar al foro Hidden Answers, al lugar donde todo había comenzado. No para buscar respuestas, sino para encontrar una forma de detener esa pesadilla. Volvió a hackear el sitio, y esta vez penetró en niveles aún más profundos de la Dark Web, donde encontró un chat privado, apenas visible, llamado La Cámara de los Elegidos. Allí, varios usuarios compartían experiencias similares. Jóvenes que habían intentado el ritual, algunos vivos, otros no. Un mensaje resaltaba entre todos, firmado con una cuenta llamada El Vigilante. El ritual no es para morir, es para despertar, pero pocos entienden que el despertar es una prisión. Thomas comenzó a recibir mensajes privados. Al principio parecía solo spam, hasta que uno apareció directamente. Thomas, no estás solo. Tu hermana encontró la verdad, pero ahora la verdad te encuentra a ti. ¿Quieres continuar o abandonar tu destino? El miedo y la curiosidad se mezclaron. Thomas respondió que quería saber más. Entonces le enviaron un archivo, una invitación para un ritual en línea. Era la última prueba. Solo tenía que colgarse, como su hermana, pero esta vez él debía usar un reloj con cronómetro y soltar la cuerda exactamente a los 30 segundos. El mensaje decía que así cruzaría el velo y obtendría la verdad absoluta, la conexión con ellos. Thomas dudó, pero algo en su interior lo empujaba a hacerlo. No podía huir del destino que parecía marcar su vida. La noche señalada llegó. Se preparó en la misma habitación donde encontró a Camila. Colgó la cuerda con cuidado, puso el cronómetro en 0 y empezó. Los segundos pasaron, el aire se volvió más denso, sus pensamientos se dispersaban. A los 20 segundos, sintió una presencia a su lado, una sombra que se movía con sigilo. Al llegar a 30 segundos, soltó la cuerda y cayó al suelo, jadeando. Pero no era el alivio lo que sintió, sino una extraña calma, una visión borrosa que poco a poco tomó forma. A través de sus ojos cerrados, vio una figura oscura, alta, con ojos infinitos, que lo miraba sin parpadear. En sus manos, un libro con páginas que giraban solas, llenas de símbolos antiguos. La voz que escuchó no fue humana. Bienvenido, elegido. La verdad es un ciclo sin fin. Tu vida es el puente, tu muerte la llave. Ahora eres parte de Hidden Answers. Thomas quiso abrir los ojos, gritar, pero su cuerpo no respondía. La sombra se acercó y susurró en su oído. Cada 30 segundos la línea se estrecha.
cada vez más profundo. Pronto tú también sonreirás. Cuando despertó, estaba colgado del techo exactamente como Camila. Pero esta vez, él estaba consciente. Sonrió. Y en la pantalla de su computadora apareció el mensaje que Camila había dejado. Lo logré, ellos me esperan. El ritual había funcionado. O quizá solo había comenzado. La historia de Camila y Thomas es una advertencia silenciosa sobre lo que se esconde más allá de la superficie de la Dark Web. Un mundo donde el conocimiento prohibido puede ser tan seductor como mortal, y donde las almas curiosas se convierten en piezas de un juego eterno. Porque en Hidden Answers la verdad nunca muere. Solo espera al siguiente elegido. Todo comenzó como una idea estúpida para impresionar a un profesor que no se impresionaba con nada. Miguel y Julián, estudiantes de informática en su último semestre, estaban frustrados por el tipo de proyectos que veían en la universidad. Bases de datos escolares, bots conversacionales, páginas para cafeterías universitarias. Ellos querían algo más, algo que llamara la atención, algo que dejara a todos boquiabiertos. La idea surgió como una broma, crear un sitio en la Dark Web que ofreciera servicios de eliminación. Un portal clandestino, cuidadosamente encriptado, con diseño profesional y lenguaje técnico, que ofrecía contactos con sicarios ficticios. Todo era falso, desde los perfiles de los asesinos hasta los formularios de contratación. Incluso agregaron una sección de garantía de cumplimiento. El plan era usar la estructura como muestra de ingeniería inversa y analizar el tráfico como parte de su tesis sobre ciberdelitos. El sitio se llamó Black Contractor, y para evitar que alguien lo tomara en serio, dejaron pequeños errores deliberados, tarifas incoherentes, zonas imposibles de operar, tiempos de respuesta irreales. Pero lo subieron, y esperaron. Al principio solo entraban curiosos. Bots, exploradores automáticos, usuarios torpes. Luego comenzaron los mensajes. Primero fueron preguntas. ¿Cobran más si hay niños cerca? ¿Aceptan pago en efectivo si estoy en Europa? ¿Pueden hacer que parezca un accidente? Julián reía, Miguel no tanto. En el fondo, una incomodidad le iba creciendo. Pero nada los preparó para lo que vino después. Una madrugada, el sitio recibió una solicitud con todos los campos completos. Nombre de la víctima, dirección, rutina diaria, fotos, hasta el número de placa de su coche. Era real, demasiado real. El remitente había transferido 4.5 Bitcoin como adelanto. Había instrucciones específicas. Ella es la amante de mi marido. Tiene que parecer un robo. No quiero errores. Miguel y Julián se miraron en silencio. Ya no era divertido. Intentaron borrar el sitio, pero al intentar cerrar el servidor Tor, un mensaje apareció en la terminal sin que ellos hubieran escrito nada. Ya tienen su dinero, cumplan o morirán. Pensaron que era una amenaza automática, un virus, un bot. Pero luego vieron otra cosa, 3 imágenes adjuntas, las casas de ambos, tomadas desde distintos ángulos. En una de las fotos, tomada desde la acera frente al hogar de Miguel, se leía en la pared, escrita en rojo, contrato. Desde ese momento, todo cambió. Contactaron a uno de sus profesores de confianza, el doctor Rojas, experto en ciberseguridad, quien al principio creyó que se trataba de una exageración juvenil. Pero cuando vio el nivel de cifrado con el que estaban siendo observados y el tipo de mensajes que recibían, su rostro cambió. Esto ya no es una simulación. Han tocado un lugar real, peligroso. Y están dentro. En los días siguientes comenzaron a llegar más contratos, más dinero, más detalles. El más escalofriante de todos provenía de una cuenta cifrada con dirección mexicana. El remitente quería eliminar a un empresario específico en Tijuana. Mencionaba de forma directa que era un encargo del ingeniero, una forma que ciertos cárteles del norte usaban para referirse a sus jefes. Ya no había espacio para la duda. El sitio falso había sido adoptado por criminales verdaderos. Miguel propuso cerrarlo de inmediato y salir del país. Julián no estaba seguro. Si lo desconectaban, ¿no era eso incumplir? ¿Y si la amenaza no era solo intimidación? Las imágenes de sus casas no podían haber sido tomadas por un bot. El profesor Rojas ideó otro camino. Un contacto en el Departamento de Delitos Cibernéticos debía saber lo que estaba ocurriendo, pero debía hacerse con extremo cuidado.
Si alguien del cartel detectaba una intervención oficial, podrían tomar represalias. Los siguientes días fueron una pesadilla. Vivían vigilando cada esquina, cada persona que cruzaba frente a sus casas. Dejaron de usar sus móviles. Solo se comunicaban a través de notas físicas en la universidad. Acordaron que Rojas sería el intermediario y así, en silencio, el sitio fue entregado al gobierno, pero sin desconectarlo. Black Contractor siguió operando, pero ahora era una trampa. Los mensajes que llegaban eran archivados, seguidos, investigados. Se identificaron rutas de lavado de dinero, nombres de víctimas. Incluso se descubrieron redes internas de sicariato localizadas en Colombia, Serbia y una célula mexicana operando en Baja California. Durante 5 meses, las autoridades documentaron cada intento de asesinato, cada transacción. Hasta que una operación encubierta logró lo impensable. Arrestaron a más de 80 personas conectadas directamente con los contratos digitales, entre ellos, al operador financiero de un cártel del Pacífico, considerado uno de los 10 más buscados. El caso fue sellado, clasificado. Miguel y Julián recibieron protección de testigos, nuevas identidades. Se mudaron. No volvieron a pisar la universidad, ni a hablar entre ellos. Durante un tiempo todo pareció volver a la normalidad, pero lo que uno deja atrás en la dark web nunca muere del todo. 5 años después, Miguel, ahora bajo otro nombre y otra vida, trabajando en una empresa de ciberseguridad en Canadá, recibió un correo sin asunto. No había texto, solo una frase en el asunto del mensaje. Tu hermana toma el autobús a las 7:30 de la mañana, ¿verdad? Miguel no abrió el correo por completo. No necesitaba hacerlo. La frase en el asunto bastaba para congelarle el cuerpo entero. Tu hermana toma el autobús a las 7:30 de la mañana, ¿verdad? El sistema había fallado. Su nueva identidad, su nueva vida, su mudanza a otro país, su cambio de nombre, todo lo que creía protegido, había sido perforado por algo o alguien que nunca olvidó, ni perdonó. Temblando revisó la cámara exterior de su departamento. Nada. La ciudad estaba cubierta por nieve, apenas transitada. Ingresó al servidor de la empresa para ver si había algún indicio de filtración. Ninguno. Revisó sus cuentas personales, pero todo seguía intacto. Nada comprometido. Nada visible. Su hermana, Laura, seguía en México. Nunca quiso irse. A pesar de todo lo que él le insistió, se quedó por su trabajo en una fundación de salud comunitaria. No sabía nada del pasado de Miguel, no sabía nada del sitio, y lo más importante, jamás había tenido contacto con la parte oscura de su historia. Pero alguien sí sabía. Alguien observaba desde hacía tiempo. Miguel no respondió el correo. En su lugar, llamó a un número que no había marcado en años. El de Julián. ¿Hola? Respondió una voz rasposa, seca. ¿También lo recibiste? Hubo un silencio del otro lado, lento, doloroso. Hace una semana, respondió Julián, y luego bajó la voz. Mencionaron a mi madre por su apodo de infancia. Nadie más lo sabía. Habían fallado. Creyeron que al entregar el sitio y desaparecer, todo terminaría. Pero la trampa que ayudaron a crear no solo atrapó criminales, también provocó una reacción, un eco. Un rencor que, al no poder atacar directamente al gobierno, decidió encontrar a quienes abrieron la puerta. Miguel no podía arriesgarse. Compró un boleto de regreso a México esa misma tarde. No avisó a nadie. Solo llevó una mochila, dinero en efectivo, un portátil cifrado y una pistola que consiguió ilegalmente antes de subir al avión. Al llegar a su ciudad natal, rentó un coche y fue directo a casa de su hermana. Al principio, Laura lo recibió con alegría. Pero cuando vio su expresión, su forma de hablar entrecortada, su mirada que no se fijaba en nada, entendió que algo no estaba bien. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué hiciste? Él no respondió. Solo revisó las cámaras, reforzó cerraduras y activó una VPN improvisada en su portátil. Durante 2 días se quedó allí, sin dormir, sin explicarle mucho. Laura insistía en que le dijera la verdad, pero él evitaba el tema con evasivas. Todo explotó la tercera noche. A las 3:12 de la madrugada, las cámaras de seguridad registraron movimiento. Un auto negro se estacionó frente a la casa. 4 figuras bajaron lentamente. Una de ellas llevaba un machete en la mano. Otra sostenía lo que parecía una caja. Miguel despertó a Laura. No tuvo tiempo de explicar nada.
Solo gritó que corriera por la puerta trasera y tomara la ruta del jardín hacia la casa de al lado. Le dio un papel con un número escrito y le dijo: «Llama ahí, diles que eres la hermana de Phoenix, ellos sabrán». Se atrincheró en la sala. Apagó todas las luces. Se ocultó tras la barra de la cocina. El portátil en su regazo mostraba que las cámaras externas estaban comenzando a cortarse una a una. Intentó acceder al router, pero ya era tarde. Estaban dentro del sistema. Los golpes empezaron en la puerta principal, después en las ventanas, pero no entraban, esperaban. Querían que el miedo hiciera su trabajo. Miguel no sabía si era el mismo grupo que alguna vez mandó los contratos, o si era otra facción, un remanente, un imitador, pero conocía el lenguaje, el ritmo, y lo peor, conocía el mensaje que querían enviar. No puedes esconderte, tu deuda no ha sido pagada. En un momento de silencio, se atrevió a mirar por una rendija. La figura del machete estaba mirando directamente a la cámara frontal de la casa, que aún funcionaba. Se quitó la gorra y sonrió. Esa sonrisa no era casual. Era Julián. Miguel se paralizó. No lo podía creer. Julián, su amigo, su socio, el que recibió amenazas también, ¿estaba con ellos? Entonces lo entendió todo. No habían encontrado a Julián. Julián los encontró primero. Para sobrevivir, negoció. No delató al gobierno, pero entregó lo que sabía de Miguel. Su nombre real, los servidores que usaron, los patrones que él podía haber seguido. Fue la moneda de cambio. La traición dolía más que el miedo. Cuando la puerta finalmente se abrió, no fue con violencia. Fue con calma, como quien entra a recoger una deuda. Miguel intentó resistirse. Disparó una vez, pero falló. El golpe en la nuca lo dejó inconsciente. Despertó en una habitación desconocida, fría, llena de pantallas. Frente a él, alguien estaba escribiendo algo en una terminal. «Julián, no te mataron», dijo Miguel con voz ronca. «Number, pero iba a pasar», respondió Julián sin voltear, «a menos que hiciera algo útil para ellos». «¿Y yo? ¿Soy tú algo útil?» «Lo eras, pero cambió. Ahora te necesitan para algo más simbólico». Miguel quiso hablar, pero la puerta se abrió. Un hombre alto, vestido con una chaqueta blanca sin insignias, entró. Llevaba un folder en la mano. No dijo su nombre. Solo puso una hoja frente a él. Era una especie de guión, un texto detallado, una confesión. Le estaban pidiendo grabar un video, explicando cómo habían montado la página, cómo fue usada por el gobierno para manipular operaciones clandestinas y justificar detenciones. Querían hacerlo pasar como una conspiración orquestada. Una verdad filtrada que incendiaría redes, sembraría dudas y provocaría caos. Una nueva narrativa. Miguel se negó, hasta que pusieron una foto en la mesa. Laura, aterrada, amordazada. Con la misma palabra escrita en la pared detrás de ella, contrato, grabó el video. No una vez, 7 veces, hasta que sonó natural, convincente. Con fechas reales, detalles falsificados, confesiones construidas con precisión quirúrgica. Todo sería lanzado como un leak anónimo en foros conspirativos, grupos de Telegram y redes de periodismo alternativo. Semanas después, el video explotó. Viral, incontrolable. La opinión pública se dividió. Medios internacionales recogieron partes del contenido y lo debatieron. El Departamento de Delitos Cibernéticos negó todo, pero ya era tarde. Las dudas estaban sembradas. La historia oficial quedó debilitada. Las investigaciones se congelaron. Miguel fue liberado, pero no a cambio de paz. Fue dejado en una zona remota, sin acceso a nadie, sin contacto con Laura. Nadie sabe si ella vive o no. Él tampoco. Su castigo era vivir sabiendo que había creado una red de muerte, y luego alimentado su renacimiento. Nunca volvió a encender una computadora. Cada mañana, al despertarse, revisa la puerta y las cámaras que él mismo instaló. Y cada noche, antes de dormir, recuerda esa frase que cambió su vida. Era una farsa, hasta que el cartel nos envió una foto de nuestras casas con la palabra contrato escrita en sangre. Porque en la Deep Web, lo que empieza como ficción, a veces solo es una máscara para algo que ya es real. Yo no debería haber entrado. Siempre pensé que esas historias sobre la Deep Web eran exageradas. Leyendas urbanas para asustar adolescentes o alimentar canales de misterio. Pero la presión puede más que el miedo.
Un reto idiota entre compañeros de clase. Encuentra algo realmente perturbador en la Hidden Wiki y compártelo con nosotros. El que fallara pagaría la cuenta del bar durante un mes. Sonaba estúpido, pero era eso o seguir siendo el tipo invisible en la facultad. Así que entré. Configuré una VPN, bajé Tor, seguí los pasos como si supiera lo que hacía. Al principio todo era lo que uno espera. Foros vacíos, enlaces rotos, páginas en latín o árabe sin sentido. Un mercado de órganos que se caía cada vez que intentabas hacer clic. Sitios falsos de asesinos a sueldo con imágenes sacadas de videojuegos. Nada que no pareciera un teatro grotesco para asustar novatos. Hasta que vi un enlace con fondo negro y letras doradas que decían simplemente audiciones de danza, Miss Necrofilia. No tenía contador de vistas, no tenía comentarios, solo un botón de reproducción y una advertencia. Contenido solo para adultos, prohibida su distribución. Si conoces a Allison, no veas este video. Mi estómago se apretó al leer ese nombre. Allison, como mi hermana pequeña. Fue una coincidencia, claro, pero esa coincidencia fue suficiente para que no pudiera cerrar la pestaña. Le di play. La pantalla permaneció en negro unos segundos. Luego, una tenue luz iluminó un escenario casero. Alfombra roja vieja, paredes con papel tapiz desgastado y una especie de lámpara de pie alumbrando el centro, donde una mujer, una figura femenina, alta, delgada, con un vestido largo de ballet, estaba parada en pose de apertura. La música comenzó a sonar. Era una pieza clásica, algo lento, algo melancólico. Chopin, tal vez. No lo reconocí, pero el tono era claramente fúnebre. La mujer empezó a moverse con gracia, dando giros, elevando los brazos como si estuviera en una presentación formal. Pero algo estaba mal. Sus acompañantes, 4 figuras, una a cada lado, parecían maniquíes al principio. Sin moverse, sin expresión. Pero a medida que la cámara se acercaba, muy lentamente, sin cortes, empecé a notar los detalles. La piel no era plástica, era grisácea, quebradiza. Había zonas donde la carne parecía retraída, como si la hubieran secado. Los ojos estaban hundidos. Uno de ellos tenía la mandíbula ligeramente abierta, y algo se movía dentro. Gusanos, larvas blancas arrastrándose entre las encías secas. Me quedé helado. Quise cerrar el navegador, apagar la computadora, pero no pude. Era como si algo me obligara a seguir mirando. La mujer bailaba alrededor de ellos, tocándolos con suavidad, besando sus frentes, acariciando sus mejillas con una ternura antinatural. El más grande, un hombre, tal vez el esposo, tenía un traje de etiqueta. Los 2 niños, con pijamas. Uno de ellos sostenía un osito de peluche podrido. El bebé estaba envuelto en una manta color rosa, completamente inmóvil, con los ojos cosidos. Entonces lo vi. En la pared, al fondo, colgaba una foto enmarcada. Era una imagen familiar, los mismos cuerpos, vivos, sonrientes, sentados en un sofá, abrazados. La mujer que bailaba era la madre. No eran actores, no eran maniquíes, eran cadáveres momificados, y uno de ellos tenía los mismos zapatos que mi hermana. Sentí un nudo en la garganta. Era un par de zapatillas blancas de tela con una línea morada en los bordes. Exactamente iguales a las que Allison usaba cuando íbamos al parque. Traté de convencerme de que era una coincidencia, que no podía ser, que muchas niñas usan ese tipo de calzado, pero mi cuerpo no me creía, mi mente ya estaba fuera de control. La mujer dejó de bailar de repente, la música se detuvo, la cámara hizo un ligero zoom hacia su rostro, sus labios estaban agrietados, el maquillaje blanco no lograba cubrir del todo el tono verdoso de su piel, sus ojos eran enormes, delineados en negro, vacíos, como si no hubiera alma detrás. Sonrió. Con lentitud, levantó una pequeña pizarra y la mostró a la cámara. Con letra infantil decía, «Pronto haré un nuevo número. Allison será la próxima». Apagué la computadora de un manotazo. Temblaba. Corrí hacia la habitación de mi hermana. Dormía profundamente, con una pierna colgando de la cama y una de esas zapatillas aún puesta. Me tiré al suelo, llorando, sin entender qué estaba pasando. Pero esa noche no dormí. No cerré los ojos ni por un segundo. Llamé a la policía la mañana siguiente. Les conté todo. Me miraron como si estuviera enfermo, como si hubiera visto alguna película y me lo hubiera creído. No podían rastrear el video.
No había pruebas, ni capturas, nada. Pero accedieron a revisar mi casa. Y fue lo mejor que hicieron, porque alguien había forzado la cerradura trasera. Había huellas. Y en la basura encontraron algo, una cajita de música, pintada a mano, con la figura de una bailarina girando en la tapa. Sonaba una melodía distorsionada. Chopin, la misma. Adentro había una nota doblada. Ensayo general cancelado. Demasiado ruido. Volveré en silencio. No sabíamos si se refería a mi familia o a otra. Los días que siguieron fueron un infierno. Viví con la paranoia pegada a la piel. Mi hermana fue enviada a casa de mi tía, fuera del país. Yo dejé la universidad, me encerré, intenté rehacer mi vida. Pero entonces, una semana después, cuando pensé que todo había sido un mal sueño distorsionado por el insomnio, la realidad me demostró que el horror solo se había puesto su primer disfraz. A las 3 de la madrugada, la alarma de movimiento de la cámara de mi buzón sonó en mi celular. No debería haber nadie a esa hora, ni siquiera el repartidor del diario, que pasaba a las 6. Me levanté con el corazón golpeando como tambor. Abrí la app y ahí estaba. Una figura parada frente a mi puerta, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. No podía verle el rostro. Todo estaba cubierto por una capa negra de bailarina, con velo incluido. Tenía las piernas juntas, los brazos pegados al cuerpo como en una reverencia grotesca. Y en las manos sostenía algo. Una caja. Corrí hacia la entrada, pero ya no estaba. Solo la caja seguía ahí envuelta en una tela blanca, bordada con pequeños zapatos de ballet en hilo rojo. La metí a casa como un idiota, como si aún no hubiera aprendido. La abrí. Adentro había una grabación en formato USB, sin etiqueta. Solo el símbolo de una nota musical pintado en esmalte rojo. También había algo más, una trenza humana. Mi cuerpo tembló. Era idéntica a la de Allison cuando usaba el uniforme del colegio. Tenía incluso la misma liguita amarilla en la punta. Quise gritar, pero no me salió la voz. Solo conecté la USB a mi laptop, como si una parte de mí necesitara verlo, confirmarlo, o tal vez castigarse. El video comenzaba en una sala distinta. No era el mismo escenario anterior, aunque sí había similitudes. Paredes con papel desgastado, olor a humedad que casi podía percibir a través de la pantalla, una iluminación tenue y enfermiza. Pero esta vez no había música, solo el sonido del ambiente, el crujir de la madera, una gotera repitiendo su eco metálico. Y luego apareció ella, la misma mujer, mismo vestido, misma expresión ausente, pero ahora no bailaba. Caminaba lentamente hacia la cámara, llevando en brazos algo envuelto en sábanas grises. Lo colocó con cuidado frente al lente, lo desenvolvió, y allí estaba, una figura humana de aproximadamente 7 años, con las extremidades rígidas, los ojos cerrados con pegamento oscuro y la cabeza rapada. Me acerqué más al monitor como si mis ojos pudieran negar lo evidente. No era Allison. No lo era. Era otra niña, pero parecía un molde de ella. La bailarina comenzó a hablar por primera vez. Su voz no coincidía con su aspecto. Era aguda, distorsionada, como la de una grabación antigua girando demasiado lento. «No se asusten, solo está dormida», dijo. «Pronto despertará y bailará conmigo, hasta que no quede más música en su interior». La grabación se detuvo ahí. Me alejé del escritorio de un salto. No podía respirar. Fui al baño y vomité. Todo giraba. Mi percepción del tiempo se quebró esa madrugada. Creo que pasé horas simplemente sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta del baño, esperando escuchar pasos, golpes, risas. Algo. Pero no pasó nada más esa noche. Volví a contactar a la policía. Esta vez me tomaron en serio. Tal vez porque ahora había pruebas físicas, la caja, la trenza, la USB. Un equipo forense vino a casa, revisaron todo. Dijeron que la trenza era humana, sí, pero no podían determinar si era de Allison. Las cámaras exteriores mostraban a alguien, pero no había rostro. No había nada que pudiera darles una pista concreta. Solo más miedo. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Dormía a ratos, comía poco, y cada vez que veía sombras alargadas por el reflejo de los autos en la calle, pensaba que ella había vuelto. La bailarina, la asesina, o lo que fuera. Pero entonces cometí otro error. Volví a entrar. A la Deep Web.
No por un reto esta vez, no por presión. Fue algo más oscuro, una necesidad. Quería entender. Quería saber si alguien más la había visto, si esto era parte de algún culto o red extraña. No podía aceptar que algo así existiera sin explicación. Navegué durante horas, días. Perdí la noción del tiempo. Mi bandeja de entrada se llenaba de correos que no abría, notificaciones de clases perdidas, trabajos pendientes. Todo era irrelevante. Yo quería encontrarla, o encontrar a alguien que supiera de ella. Y lo hice. Un foro oculto, en alemán, traducido de forma automática por plugins torpes. Tenía como nombre una palabra que solo después supe que significaba muñecas del alma. Ahí, entre cadenas de texto ininteligible, alguien publicó una imagen, una captura de pantalla del mismo video que yo había visto, la bailarina rodeada por los cadáveres, y un comentario: ella fue real, era una restauradora de cuerpos en Berlín. Después de perder a su hijo, algo dentro de su mente se quebró. Empezó a embalsamar familias enteras, pero no murió, solo se fue. Algunos dicen que ahora viaja, buscando niños con ritmo. Lo leí una y otra vez. Restauradora, Berlín, viaja. Era un rumor, claro, como todo en esos foros. Pero lo peor vino después. Un usuario respondió, un tal Ballet Nocturne _113. Su nombre real era Ilsa Stein. Tengo acceso a sus videos originales, no los que se suben al Hidden Wiki, los crudos, sin censura. ¿Quieres ver uno? Deja tu dirección. Me paralicé. No respondí. Pero al día siguiente, recibí una carta por debajo de mi puerta, sin remitente. La abrí con guantes de cocina. Mis dedos sudaban. Era una postal vieja. Tenía una bailarina dibujada, de espaldas, sobre una partitura. Detrás, escrito con una caligrafía cursiva y en tinta negra: el próximo ensayo será más íntimo. Ya tienes el alma para bailarlo. No dormí más esa semana. Mi psicólogo dijo que era estrés, que estaba proyectando culpas, traumas y ansiedades en una figura simbólica, que la mente tiende a deformar el miedo cuando se expone a contenido perturbador. Pero algo dentro de mí sabía que no era así, que esto no era un delirio, esto era real. Lo confirmé 3 días después, cuando desapareció otra niña, misma edad que Allison, misma ciudad, mismo colegio. La noticia apenas salió en los medios, no hubo video, no hubo carta, pero yo supe que era ella, Ilsa, Miss Necrofilia, y lo peor de todo es que yo comencé a escuchar música, en mi cabeza, cada noche, siempre la misma pieza, el mismo compás, Chopin. Las semanas siguientes a la desaparición de la niña fueron un descenso silencioso hacia la locura. Lo sabía, lo sentía, pero no podía detenerlo. La música ya no sonaba solo en mi cabeza. Se colaba por las paredes, por los tubos en las teclas del teléfono. Todo tenía un ritmo, como si el mundo entero empezara a coreografiarse al compás de esa maldita melodía. Y entonces sucedió algo que cambió todo. El servidor donde había encontrado el foro alemán desapareció. No bajó, no fue bloqueado. Se borró como si nunca hubiera existido. Cada enlace que llevaba allí, cada caché en buscadores de la Deep Web, incluso capturas guardadas en mi disco duro, se corrompieron. Lo único que sobrevivió fue el usuario, Ballet Nocturne-113, y un mensaje privado: el ensayo final será esta noche. Si quieres detenerla, debes asistir. Ella ya te eligió como su pareja. Tú sabes el lugar. Tú lo viste desde el principio. No entendía a qué se refería. ¿El lugar? ¿Cuál lugar? Pasé horas revisando los videos, los correos, las notas. Hasta que, en una esquina del primer video, en la parte donde la mujer besa al cadáver del niño, vi algo que me había pasado desapercibido: un espejo. Y en su reflejo, una estantería. Esa estantería era idéntica a la del conservatorio abandonado de mi ciudad. Un edificio viejo que alguna vez fue escuela de danza clásica y cerró después de un incendio parcial. Nadie entraba ahí desde hacía años, pero yo lo recordaba, porque cuando era niño mi madre me llevaba a recoger a mi hermana que tomaba clases de ballet. La estantería tenía una figura de yeso de un cisne, el mismo. Ella estaba aquí. No lo pensé. Fui directo. No llevé celular. No llamé a nadie. Llevaba en el bolsillo la foto de Allison y un encendedor, como si eso pudiera protegerme. Llegué a las 11. El lugar era más tenebroso de lo que recordaba. Pintura desconchada,
Techos medio caídos, un silencio solo interrumpido por el crujido de mis propios pasos. Pero apenas crucé la puerta principal, escuché la música. Real, nítida. Chopin. La seguí escalera arriba hasta llegar al antiguo salón de práctica. La puerta estaba entreabierta. Y lo que vi adentro congeló mi alma para siempre. Había cuerpos. Muchos. Rígidos, acomodados cuidadosamente en posición de ballet. Algunos colgados con hilos invisibles, como marionetas suspendidas. Otros recostados, en pareja, con la cabeza sobre los hombros de otros cadáveres. Sus caras estaban cubiertas con máscaras blancas, pero el olor confirmaba que no eran maniquíes, y en el centro, ella, Ilsa Stein, Miss Necrofilia, vestida de gala, maquillada, sonriendo. «Llegaste justo a tiempo para el último acto», dijo con voz tranquila. «No todos aceptan la invitación, pero tú fuiste elegido desde la primera vez que viste mi obra». «¿Dónde está Allison?», pregunté con la garganta ardiendo. Ella ladeó la cabeza, divertida. «Ella baila todas las noches contigo. ¿No la escuchas cuando sueñas?». Me abalancé sobre ella con el encendedor en mano. Pensaba que con eso bastaría, que prender fuego a ese lugar pondría fin a todo. Pero lo que pasó fue peor. Ilsa retrocedió, no con miedo, sino con elegancia. Alzó los brazos, dio una vuelta completa, y entonces los cuerpos comenzaron a moverse, uno a uno, como si respondieran a su gesto. No con vida, no como zombies. Era más perturbador. Eran cadáveres manipulados como títeres por cuerdas finas conectadas a poleas en el techo. Y yo no me había dado cuenta. Empezaron a rodearme. La música crecía. El aire se volvió espeso. Las luces parpadearon. Tuve que correr. Salté por una ventana rota, sin mirar atrás. Me lastimé una pierna. Llegué a la calle arrastrándome. Alguien me encontró inconsciente. Cuando desperté en el hospital, nadie me creyó. Dijeron que era una alucinación provocada por estrés, por trauma, por privación del sueño. Pero la policía fue al conservatorio y no encontraron nada, ni cuerpos, ni cuerdas, ni música, ni rastro de Ilsa, solo una cosa. Una nota escrita en la pared con carbón. La danza no termina cuando se cierra el telón, solo cambia de escenario. Mi hermana aún está viva, pero no volvió a hablar desde entonces. Ni una sola palabra, solo se sienta frente al espejo cada noche y tararea la misma melodía. Esa melodía, y a veces, juro que mueve los pies con ritmo, como si estuviera ensayando.